Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el programa de hoy hablaremos acerca de Dios de remanente. Nuestro maravilloso Dios y Padre anhela que todos le conozcan. De tal manera Él amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios quiere que todos le conozcan, que todos le procedan al arrepentimiento. Ese es su anhelo y ese es su deseo. Sin embargo, nuestro Dios, a través de su palabra, nos habla acerca de lo que ocurre en la realidad. Dios es un Dios de remanentes. Si vamos a la palabra de Dios, la Biblia, en Mateo capítulo 19, versículo 2, veremos que multitudes siguen a nuestro amado Jesucristo. Y dice literalmente, y le siguieron grandes multitudes. Y los sanó allí. Multitudes de 4,000, 5,000 y más personas. Cuando hablamos de 4,000 y 5,000, hablamos de cuando nuestro amado Jesús hizo milagros de multiplicación de panes y peces. Y si pensamos en que no se contaban mujeres y niños, podemos hablar de fácilmente, en vez de 5, 15,000 o 20,000 personas que seguían a Jesús. Multitudes. También en Lucas capítulo 7, versículo 11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Nuestro amado Jesús era acompañado por muchos discípulos y multitud de personas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué Dios es Dios de remanente? Si vamos a Lucas capítulo 11, versículo 29, encontraremos la respuesta. Y dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir nuestro amado Jesús, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y si vamos al versículo 32 de Lucas 11, nuestro amado Jesús añade, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuál es el problema? Falta de arrepentimiento. Las multitudes siguen a Jesús, pero no se arrepienten. No cambian su corazón. Recuerda que hay una diferencia entre ser parte de una multitud que sigue a Jesús, a ser discípulo. La multitud, el pueblo en general, no se arrepiente. Va a Jesucristo por una sanidad. Es por necesidad, para que Dios le haga un milagro, para que Dios le provea, para que Dios le bendiga, pero no le da el corazón. Las multitudes solo buscan sacar provecho. Los discípulos dan el corazón a Jesucristo. Nuestro amado Jesús nunca les negó la verdad a las personas. A las multitudes Él les dijo la verdad. Por eso que en Lucas capítulo 14, versículo 25 dice, grandes multitudes iban con Él. ¿Y qué hizo nuestro amado Jesús? Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuestro buen y amado Jesús a las multitudes les dijo la verdad. ¿Quieren ser discípulos? Tienen que dar su vida por mí. Tienen que serme leales, al punto que comparativamente es que aborreces tu propia vida por causa de Jesucristo, porque tomas tu cruz y le sigues. Es decir, le das tu corazón en amor a Jesucristo y haces su voluntad. Tú eres el primero, tú eres mi vida, Jesús. ¿Qué quieres que haga, amado Espíritu Santo?
Y nuestro amado Jesús le dijo siempre la verdad a aquellas grandes multitudes. En Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tienes que comer mi palabra, tienes que comer mi carne, beber mi sangre, alimentarte de mí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 58, nuestro amado Jesús dice: este es el pan que descendió del cielo, hablando de sí mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Yo soy, dice nuestro amado Jesús, ese pan. Tienen que obedecerme, hacer lo que yo les mando. Tomar su cruz y seguirme, perder su vida por causa de mí. En el versículo 63, nuestro amado Jesús le dice: el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de nuestro amado Jesús son espíritu y son vida. Pero la multitud no le interesa pagar el precio. No quiere comerse esta comida, este pan que desciende del cielo. Y que dice el versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La multitud no quiere pagar el precio de seguir a Jesucristo, de tomar su cruz y seguir a nuestro amado Salvador. ¿Qué ocurre después? Dijo entonces Jesús a los 12, los que sí eran discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué le respondió Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos son ese remanente que le creen a su Señor, que confían en Jesucristo, que le aman y que no les importa pagar un precio, renunciar a su vida por causa de Jesucristo. La multitud retrocede. La multitud no quiere comerse el pan de vida que es Jesucristo. No quiere obedecerle, solo quiere aprovecharse de las bendiciones que Dios les quiere dar. Mientras que el discípulo, que es el remanente, esa pequeña porción de personas, sí está dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Y por eso nuestro amado Jesús aclaró: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El remanente es dado por Dios. Nuestro buen Dios te concede, si tú lo deseas y le crees y le obedeces, ser remanente. Entonces, si vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, nos daremos cuenta cómo esto se vuelve a ver reflejado. Pablo, el apóstol Pablo, hablando acerca de la verdad del Evangelio y la resurrección de nuestro amado Jesús, dice que nuestro amado Jesucristo se apareció a Cefas y después a los 12, a los discípulos. Y en el versículo siguiente, 1 Corintios 15, 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando nuestro amado Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y se le apareció a muchos otros, incluyendo en una reunión a 500 a la vez. Esto fue después de su resurrección y antes de su ascensión, es decir, de subir al cielo, cuando en el último capítulo de Lucas 24, nuestro amado Jesús asciende al cielo. ¿Y qué orden les dio nuestro amado Jesús? En Hechos les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del amado Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 de Hechos habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto en todo esto? Que Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que habían reunidos 120. Y la buena pregunta que podemos hacernos es:
¿Y qué pasó con los otros 500? ¿Por qué solo habían 120? ¿Y dónde está la multitud? Los 4,000, los 5,000 con sus esposas y sus hijos. El argumento es el mismo. Dios es un Dios de remanente. Discípulos, aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Te ruego que seas discípulo. No seas parte de la multitud. Sé remanente. Actúa como remanente. Paga el precio que Dios te pide para que seas remanente. Ese pequeño grupo fiel que ama a Jesús y que está dispuesto a ir más allá, que no quiere ser un religioso que va a la iglesia los domingos, que no se conforma con cumplir ritos, que quiere darle el corazón y que le busca cada día a Jesucristo, que anhela ser lleno del amado Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo, para hablar a otros de Jesucristo con la dirección y con el poder y la gracia del Espíritu Santo, para vencer el pecado, para vencer en el Espíritu todas las dificultades de esta tierra. Un discípulo quiere más. Y, comparativamente a las multitudes, los discípulos serán siempre un remanente, una parte pequeña, unos pocos. Si vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 3, en adelante, el apóstol Pablo está hablando acerca del pueblo de Dios. ¿Dónde están? En el contexto habla de Israel, pero ya sabemos que el pueblo de Dios cristiano se ha comportado igual que el pueblo de Israel. De hecho, somos injertados, somos un solo pueblo y tristemente la iglesia se ha enfriado y se comporta igual que el pueblo en general de Israel. ¿Y qué dice el apóstol guiado por el Espíritu Santo? Habla acerca del profeta Elías. Recuerda que la palabra siempre se cumple. ¿Y qué dice? Romanos 11:3 dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, dice Elías, y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, 2,000 años atrás aproximadamente, y hoy vuelve a suceder, ha quedado un remanente escogido por gracia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, concede que haya una manada pequeña, un remanente que le cree a Jesucristo. En los tiempos de Elías, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos actuales, el comportamiento de las multitudes sigue siendo el mismo. Indiferencia, no está dispuesto a pagar el precio. Mas Dios tiene su remanente escogido por gracia. Y como dice Romanos 11:6, y si es por gracia, no es por obras. Es decir, la misericordia de Dios te está concediendo a ti escuchar este programa, este podcast, para que por gracia, por misericordia de Dios, seas parte de ese remanente. No es por obras, no es porque tú te lo ganaste, no es porque eres bueno, ni porque eres inteligente, ni porque eres capaz. Solo Dios es bueno, solo su gracia y su poder actúan en nuestra fragilidad humana y nos concede conocer a Jesucristo y nos concede humillarnos, quebrantarnos a los pies de Jesús, humillarnos, buscar su presencia y que así nuestro amado Espíritu Santo obre y sea la palabra en nuestras vidas dando fruto y su poder se perfeccione en nuestra debilidad. En el tiempo del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 28, en el último capítulo escrito, dice, cuando Pablo le habla a los religiosos, a la iglesia en Roma en general, y les dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo
es decir, la multitud de personas se ha engrosado, y con los oídos oyen, pero pesadamente, y sus ojos se han cerrado, sus ojos espirituales, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Nuestro buen Dios ve el comportamiento de sus hijos. ¿Y qué sucede? El corazón del pueblo, de la multitud, de aquellos que solo quieren ser religiosos, que cumplen yendo a la iglesia y hacen lo que se les pide, pero sin entregar el corazón y buscar a Jesús. ¿Qué ocurre con su corazón? Se pone duro, se endurece. Su corazón se endurece y no ven espiritualmente y no son remanente. No cargan la cruz, no van más allá, no tienen a Jesucristo en sus vidas como Dios lo exige. Dame tu corazón. ¿Qué ocurrió en ese momento? En Hechos capítulo 28, versículo 28, que dice Pablo, pues iré a los gentiles. ¿Qué representan los gentiles? Gente común y corriente, no religiosa, pecadores como tú y como yo, que nos hemos humillado a los pies de Jesús, que le entregamos el corazón a Jesucristo y le buscamos con todo nuestro ser, que no nos creemos buenos, que estamos confiando en su poder, que tomamos decisiones, queremos ir más allá, queremos estar con Jesucristo y por eso nos apartamos del pecado, nos santificamos, tomamos las determinaciones que Dios nos pide, le damos el corazón y Dios nos trata como su remanente. Y eso es lo que nuestro amado Jesús bien dijo en Lucas capítulo 12, versículo 29. Vosotros, a sus discípulos, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No te afanes, ni te preocupes. Solo cumple con tus responsabilidades. Pero no te afanes, porque Él dice, porque estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios es fiel, Él te proveerá, Él te bendecirá, Él sustenta, confía en Él. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. El discípulo, el remanente, prioriza a Jesucristo. Tiene intimidad con el amado Espíritu Santo. Quiere ser lleno de la presencia de Dios. Quiere que el Espíritu Santo lo guíe, le dé poder para vencer. Que continúa diciendo, no temáis manada pequeña, en Lucas 12, 32, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si tú actúas de esta forma, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, que dice que serás tratado como manada pequeña, es decir, como remanente, como discípulo, no como la multitud, como el pueblo que sigue a Jesucristo y un día dice Hosana al Rey y al día siguiente dice crucifícale. Las multitudes, el pueblo es interesado. El discípulo entrega su vida a Jesucristo. Busca primero el reino de Dios. Se consagra, se aparta, toma determinaciones para agradar a su amado Jesucristo. Y como nuestro Padre bueno sabe de qué tenemos necesidad, Él nos provee. Pues a continuación de decirles manada pequeña, vuestro Padre les ha placido daros el reino, el versículo siguiente dice, vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Recuerda, esto es espiritual. No está diciendo nuestro amado Jesús, tienes que venderlo todo y quedarte en la calle. Lo que nuestro amado Jesús en el espíritu quiere decir, sé generoso, hónrame, haz misericordia, pon tu corazón en lo espiritual y no en las cosas de este mundo.
No seas como las personas de este mundo. No actúes como las personas de este mundo que aman el estar afanados en lo que comen, en lo que tienen, en los que visten, en sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Tú eres remanente. Debes actuar como un remanente. Un remanente ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, y busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. ¿Qué hará nuestro buen Dios con su remanente? Dos cosas. En primer lugar, lo purificará. Sofonías capítulo 3, versículo 11 dice: En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Todos nos hemos rebelado contra nuestro amado Dios. Todos hemos sido hijos pródigos, recuérdalo, que volvemos humillados a los pies de Jesucristo. Porque entonces dice: quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. Dios hará que su remanente sea humilde, humillado y quebrantado. Sacará el orgullo, sacará esos derechos de su remanente, sacará esa soberbia de creerse que tiene importancia, de creerse que tiene derechos y que exige cosas. Nuestro buen Dios purificará a su pueblo y será un pueblo humilde y humillado. ¿Y qué dice a continuación Sofonías 3:12? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Qué está queriendo decir? Dios permitirá purificación a través de gobiernos, de persecución, de circunstancias, de pruebas, de situaciones diversas, para que el remanente de Dios, no las multitudes, el remanente sea purificado, sea humilde y humillado, y sea pobre en el espíritu, dependa de Jesucristo, dependa por completo del amado Espíritu Santo y no confíe en sí mismo. ¿Qué dice a continuación Sofonías 3:13? El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Dios purificará su remanente. Termina diciendo: porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El resultado de la purificación: no habrá mentira, hablarás conforme a la palabra de Dios. Su palabra es la verdad. No habrá injusticia, actuarás con justicia. Dios purificará a su manada pequeña, a su remanente. ¿Y con qué propósito lo hará? Último avivamiento. Si vamos a Ageo capítulo 1, versículo 12, nuestro Dios llama a su pueblo a construir su casa. Recuerda, ni tú ni yo podemos construir la casa de Dios. Él la construye, mas Él nos exige ser parte de su obra, servirle en ese último avivamiento. Para eso nos purifica en primer lugar. ¿Y qué hace en este relato? Habla acerca de Zorobabel y el pueblo. Cuando Dios les habla de que Él ha permitido circunstancias difíciles para que el pueblo despierte, para que quiera construir la casa de Dios, buscar su presencia, amarlo. Recuerda que Dios nos ama con amor eterno y Él va a preferir que hayan circunstancias en el mundo, como una pandemia, como situaciones de gobiernos injustos, con un único propósito: que su remanente despierte y le busque antes que siga embriagado por las cosas de este mundo y se pierda y termine en el infierno. Dios nos ama con un amor eterno. Él quiere la salvación de su pueblo. Él es un buen padre. Entonces, ¿qué dice aquí en Ageo 1:12? Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, el remanente, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová.
el proceso de purificación que Dios hace con su remanente nos lleva a ese temor reverente, a no jugar con nuestro Padre, a no jugar con su palabra, a amarle y obedecerle y saber que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo y nos purifica y que debemos ser humildes y humillados ante su presencia porque es nuestro Padre y a la vez es nuestro Dios. Y como nuestro buen Dios nos juzga con justicia y nos purifica. Fruto de esto habrá avivamiento. Habrá un último avivamiento. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, el remanente que quedó. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Se santificaron, le buscaron, y Dios se glorificó. Y en Zacarías capítulo 4, versículo 6, nuestro buen Padre le recuerda a Zorobabel y le dice: no con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Yo soy el que despierto a mi remanente. Yo soy el que los llamo, yo construiré mi casa. Habrá un último despertar, un último avivamiento. Y en ese último avivamiento habrán muchos salvos. Y podrías preguntarte y decir: bueno, pero ahí ya no solamente son unos pocos, será una multitud. Y la respuesta es sí, pero comparativamente con la totalidad del mundo, siempre será un remanente. La población mundial actualmente es alrededor de 7.900 millones de personas. Entonces, esa gran multitud que saldrá de la tribulación siempre será comparativamente al total de la población un remanente, aun cuando sean cientos de miles. Siempre será comparativamente una pequeña parte, aquella que estará dispuesta a humillarse y a obedecer a Jesucristo. En Joel capítulo 2, versículo 28, nuestro buen Dios habla que en el fin de los tiempos derramará de su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando nuestro Dios dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no está queriendo decir que los homicidas serán llenos del Espíritu Santo, que los violadores serán llenos del Espíritu Santo. Lo que nuestro buen Dios está queriendo decirnos es que no habrá ningún tipo de exclusión. Sobre toda carne, sobre toda nación, habrán remanentes. Habrán asiáticos, europeos, americanos, sin distinción, judíos de toda lengua y nación. Recibirán esa llenura del Espíritu Santo, aquellos que se rindan a los pies de Jesucristo. Siempre será un remanente. Y termina diciendo en Joel, capítulo 2, versículo 23, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Él tiene su remanente, su manada pequeña, comparativamente con el total de la población del mundo. Siempre será una pequeña parte, aun cuando seremos muchos, pero comparativamente siempre será un remanente, porque Dios es un Dios de remanente. El camino que lleva a la perdición es ancho. La gran mayoría de las personas de este mundo se perderán.
El camino que es Jesucristo, el camino del remanente, de los discípulos de nuestro amado Jesús es angosto, y pocos son los que entran por él. Dios te ha llamado a ser remanente, a ser parte de esos discípulos que aman a Jesús, que se consagran, que le buscan y que serán purificados para ser usados en el último mover del amado Espíritu Santo antes que nuestro amado Jesucristo venga por su iglesia. Te invito a tomar las decisiones. Te invito a que no te emociones, sino que tomes determinaciones y hagas todo lo que Dios nos está pidiendo. Tomar tu cruz, seguir a Jesucristo, perder tu vida por causa de Jesús, buscar primero el reino de Dios y su justicia, intimidad diaria, tomar decisiones de apartarse del pecado, humillarte delante de tu Dios, clamar a Jesucristo, rogar para que el amado Espíritu Santo te fortalezca y Él te dará la victoria. Santifícate, toma decisiones y serás parte de ese remanente que verá la gloria de Dios aquí en la tierra antes de que nuestro amado Jesús venga. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.